Hola, ¿qué tal amigos telespectadores? Una vez más con ustedes, los mellizos Cabrera por TV. Fíjense, yo decía en programa anterior que el propósito del gobierno era entretener, por un lado, a la oposición y a los sectores sociales con la finalidad de forzar a una aceptación popular, digamos nosotros, de un candidato que por más recursos que está gastando el Estado Dominicano con el penco, no asciende ni sube. Y también vimos y decíamos que cuando la oposición demostraba debilidad, el gobierno se aprovechaba. Y se demostró hoy, donde algunos legisladores, entre comillas, como legisladores, porque no lo son, vendieron su dignidad, su conciencia, su lucha de hace unos días, encabezado por Pedro Botello. Hay una máxima en política y en la vida. No es como se comienza, es como se termina. Tenemos la historia de muchos hombres y mujeres que comenzaron en la lucha revolucionaria contra el fascismo, contra el capitalismo, y terminaron postrados a los pies de su enemigo de clase de antaño y de su verdugo de hoy. Y Pedro Botello se casó con la historia al revés. Y es posible, amigo telespectador, que ese salto al vacío de Pedro Botellos y los que lo siguieron le cueste el sentir popular el próximo 5 de julio. Ahora bien, prolongaron 17 días. Le tumbaron el pulso a la oposición, el oro corruptor, el oro lo corrompe todo. Don dinero, como se dice. Y el mismo Pedro Botello decía, no, están ofreciendo 100 millones. Bueno, a lo mejor ya él se evidenció y cogió parte de esos 100 millones. Ahora bien, otro renglón negativo ha sido el ministro de Salud Pública, señores. Fijaos bien que en pocos días que el Congreso opositor estaba anunciando, encabezado por el PRM y Alfredo Pacheco, que iban a aprobar más extensiones de la ley de emergencia, en esos días el ministro de Salud dijo, aumentaron los casos, 2.385, más de 500 muertos. Dijo, ¿cuánto ha afectado? La prueba no da, la curva no baja. Era creando una situación en el sector empresarial, a los Pedro Brache y demás, en contradicción con los empresarios de Santiago que se expresaron diciendo que no querían más el toque de queda después de las 7 de la noche. Y eso vino. Y la pregunta es, señores, la gente que ha sido afectada por el COVID-19, por la pandemia, ¿ha sido en el día? ¿No ha sido en la noche? En la noche la gente está recogida, haya o no haya toque de queda, por prevención familiar y personal. Las largas colas de fila en los bancos, supermercados, paradas, parques, retretas, etcétera, fiestas clandestinas. Ahí vimos en estos días que apresaron a una gente que está en una fiesta por internet a 500 pesos la entrada y agarraron 70 y pico. Todo lo que ha sido positivo en la pandemia ha sido en el día, no ha sido en la noche. Pero peor aún, señores, hasta dónde llega el sectarismo de políticos ratreros, de parias del periodismo, del lumpen de la comunicación al mejor postor, de esa gente cagatinta que venden su cuartilla al mejor postor, al estilo José Lalú, al estilo El Pachá,
y otros más que han cuestionado que el candidato de la oposición que encabeza las encuestas haya dado positivo con el COVID, diciendo que eso es falso. La única persona que han estado utilizando el falso positivo ha sido el gobierno. Esos datos que da el ministro de Salud, yo no lo creo, no son creíbles, porque él es que lo da y crea una situación. Ustedes verán, amigos telespectadores, que a partir de mañana, que ya se definió los 17 días, el mismo ministro vaya aplanando, bajando el temporal de la COVID-19, porque él es que da los datos y hay que creer en él. Los laboratorios responden a él, los laboratorios algunos, por presión o por lo que sea, le pasan la información a él antes de darla a la opinión pública y ellos la manejan a su antojo. Digan que es más contaminado, presionen los empresarios, la gran prensa amarilla, etc. Y en otro aspecto, amigos telespectadores, tenemos varias encuestas que han salido en las últimas horas. Pero la más importante, que ya algunas personas han dado algunos detalles extraoficiales a la opinión pública, ha sido la encuesta Gallup hoy. El gobierno ha impedido que se publique, porque los números no le dan a Gonzalo, su penco. Y como el propietario del periódico Hoy Gallup es el gran empresario vinculado al gobierno con posiciones de representación oficial, Pepín Corripio, lo presionan y buscan a los técnicos de la encuesta para que hagan un maquillaje. Ustedes verán que la van a maquillar, le van a decir 40-40, 42-41, un empate técnico, como pasó con las elecciones municipales. Van a tratar de minimizar el golpe de efecto que ella tiene a nivel del pueblo, a nivel de opinión pública, aunque no ha salido de manera oficial la encuesta Gallup hoy. Otras encuestas de la Embajada Americana, de la Embajada Europea, de los representantes de la OEA y otros organismos internacionales de participación ciudadana, del grupo de observadores, ellos han hecho encuestas y han visto que Luis Abinader está muy por encima del penco Gonzalo, que anda por las calles violando el toque de queda, dando funditas, usando los recursos del Estado y más aún. Hay un video por ahí que está circulando donde el penco Gonzalo y su gente andan en los vehículos del Ministerio de Educación, señores, con afiche de Gonzalo, dando funda. La Junta, que es culpable de esta situación, siempre lo hemos dicho, no ha llamado a nadie a capítulo, no se está cumpliendo la ley electoral. No se puede permitir que un candidato del gobierno, del oficialismo, esté violando constantemente la ley electoral con fines clientelistas y que a la oposición no se le esté dando el mismo tratamiento. La misma Junta Central Electoral ha permitido, en violación a la ley, que encuestas de carpeta y fantasma de ocasión estén dando cifras abultadas en favor del penco Gonzalo. Hay una agitación con Pedro Botello y su llamada AFP. Señores, la Cámara de Diputados aprobó la facilidad del 30% de los fondos de la AFP. Y la pregunta es, ¿pasará? No, en el Senado no va a pasar. Es un proceso que va a comisión. Va al Senado y lo rechazan, vuelve a comisión y todavía consigue el veto del presidente, porque hace varias semanas se denunció que un grupo de empresarios muy representativos del gobierno, lo que llamamos aquí el TIPAR, la oligarquía rancia y poderosas que inciden en el Estado y que están enquistadas en el Estado, se reunió con el presidente Danilo Medina para que ese proyecto de la AFP, encabezado por el Banco Central y demás, que ese proyecto, repito, no pasara en la Cámara de Diputados. Y le dijeron al presidente de la Cámara que lo llevara a comisión para que se durmiera. Es por eso que el gobierno, tratando de darle un golpe de efecto, negoció con Pedro Botello para que en la Cámara de Diputados
le aprueben al 30% el descuento a los afiliados de la AFB, pero que en el Senado no va a pasar. Como ha pasado con muchos proyectos de ley que están estancados y que están archivados y que se han dormido en la Cámara Alta del Senado. Si Botello hubiera negociado con el gobierno que le garantizaran aprobar el proyecto de la AFP el 30% tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara Alta del Senado y que también le garantizaran a breve tiempo que el presidente de la República iba a promulgar esa ley y no la iba a vetar en la modificación de la ley sobre la AFP y las pensiones de los afiliados. Pero nada de eso se garantizó. Eso fue una cuestión rápida, de minutos. Ven esto, corre para aquí están los cuales. Ahí estaba el hombre del maletín. Donde el hombre del maletín repartió. Y la gran tajada se la llevó Pedro Botello. Señores, históricamente hablando, desde que salieron a la oposición, el Partido Reformista, que se ha dividido varias veces, y sus dirigentes, la mayoría, siempre han estado en el gobierno. Ahí está Johnny John, ahí está Pérez Casanova, el hijo de Víctor Gómez Berger, y otros dirigentes. Ahí está el mismo Amable, que van y vienen y siempre se mantienen con el gobierno de turno, especialmente en el PRD que está gobernando los últimos años, las últimas décadas. El Partido Reformista no se puede quitar de la noche a la mañana. Ese fantasma de la claudicación no se lo puede quitar. Tiene que ser un proceso histórico donde haya sanciones, expulsiones. Pero como en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven, y que lo determinante es el final de la novela o del teatro, de aquellas gentes que venden pan, que venden círculo y que siempre se pliegan a los intereses del poder. Da pena que estos parias de la politiquerías, que estos parias lumpen de la comunicación, que estas billoneras pagadas vivan del oportunismo para mantenerse en el poder. Esperamos que el pueblo dominicano le dé una lección en la Romana a Pedro Botello y aquí y donde quiera que esos legisladores reformistas votaron claudicando con el gobierno, para que este próximo 5 de julio le digamos, como han dicho hoy el pueblo, es para afuera que van. Y las encuestas serias siempre están diciendo que Luis Abinader y Raquel Peña serán los próximos presidentes y vicepresidentes de la República. Y que en San Pedro de Macorís, el senador Jesús Félix Iglesias encabezará la boleta del Senado con la licenciada Carolina Pabla. Hoy estuvo el expresidente Hipólito Mejía recorriendo San Pedro, apoyando al senador Félix Iglesias. Esa es la tripleta, porque solo el pueblo salva al pueblo. Y en momentos de crisis, en momentos de acción, he dicho y he repetido, tanto en la mañana como en la tarde, en este medio de este toque de queda politiquero, cacerolazo, para decirle una vez más, es para afuera que van. Nos vemos en otra entrega.